1 en adelante. ¿Ya lo tienen? 17 del 1 en adelante. Pónganse en pie entonces, por reverencia a la palabra que leemos, libro de los Hechos, capítulo 17, versículo 1 en adelante, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Atravesando Anfípolis y Apolonia, Pablo y Silas llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Como era su costumbre, Pablo entró en la sinagoga y 3 sábados seguidos discutió con ellos, basándose en las Escrituras. Les explicaba y demostraba que era necesario que el Mesías padeciera y resucitara. Y les decía: este Jesús que les anuncio es el Mesías. Algunos de los judíos se convencieron y se unieron a Pablo y a Silas, como también lo hicieron un buen número de mujeres prominentes y muchos griegos que adoraban a Dios. Pero los judíos, llenos de envidia, reclutaron a unos maleantes callejeros, con los que armaron una turba y empezaron a alborotar la ciudad. Asaltaron la casa de Jasón en busca de Pablo y Silas, con el fin de procesarlos públicamente. Pero como no los encontraron, arrastraron a Jasón y a algunos otros hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que han trastornado el mundo entero han venido también acá, y Jasón los ha recibido en su casa. Todos ellos actúan en contra de los decretos del emperador, afirmando que hay otro rey, uno que llaman Jesús. Al oír esto, la multitud y las autoridades de la ciudad se alborotaron, y entonces estas exigieron fianza a Jasón y a los demás para dejarlos en libertad. Palabra de Dios. Siéntense, hermanos y hermanas. El testimonio de Pablo y Silas, que andan misionando y andan evangelizando y que van a distintos lugares, ese testimonio causaba problemas. Había gente que no lo aceptaba, había otros que se molestaban, pero también dice la palabra que muchos lo recibían, muchos se convertían. Y eso así es, hermano. La palabra de Dios dice en la Escritura que es como la lluvia que cae sobre la tierra y no vuelve vacía. Porque la lluvia, ustedes saben, cuando cae sobre la tierra puede producir 2 cosas. El agua produce vida, pero también produce muerte. El agua, hermanos, cuando la planta está seca, se está muriendo y le cae, la revive, le da vida. Pero también si esa agua cae demasiado y la planta no tiene donde se le escape y tenga como hidrantes, esa planta se inunda y también se puede secar, se puede pudrir. Cuando alguien va a un pozo, esa agua, hermanos, tiene sed, toma de esa agua y recobra vida y se siente con ánimo porque tenía sed. Pero si se va dentro del pozo, se ahoga también. Por eso es que dice la Escritura que la palabra de Dios es como espada, o sea, o le da vida o lo mata también. La palabra o lo levanta o lo termina de aplastar de nosotros. Y Pablo, hermanos, cuando iba con su testimonio, predicaba la palabra y muchos se convertían, muchos recibían a Cristo, pero también muchos salían huyendo. Dice el texto que hemos leído.
Dice el texto que Pablo atravesó estas ciudades y llegó a Tesalónica. Y dice que los sábados él acudía a la sinagoga a explicar. Me parece interesante esto porque dice el texto en versículo 2 que Pablo entró a la sinagoga, dice, como era su costumbre, el asistir a la casa de Dios, hermano, hermana, para usted ya tiene que ser una costumbre. Ya es costumbre. Usted ya no tiene que estar preguntándole a nadie, ¿vas a ir o no vas a ir? Eso ya se sabe. Usted tiene que ir, porque eso ya usted lo tomó como una costumbre. Así como tiene la costumbre de arrancarse en la ceja, en las pestañas, ya es costumbre, pues. Y usted tiene la costumbre ya de chainearse las uñas, o de recortarse el bigote, ya es costumbre, ¿verdad? Eso ya se sabe. No está preguntando, lo hago, no. Ya sabe que eso lo hace. Entonces Pablo dice, como era su costumbre, él ya sabía, y él se fue a la sinagoga. Él no estaba preguntando, voy o no voy, él sabía que tenía que ir. Y cuando llega, dice la palabra, esto es interesante. Vean lo que dice el versículo 2. 3 sábados seguidos discutió con ellos, dice, y esto es interesante, basándose, dice, en las escrituras. O sea que Pablo no iba a ir, mira, a contarles cuentos, historias. Él decía, mire, esto es lo que dice la palabra de Dios. Si usted lo quiere aceptar, bueno, y no lo quiere aceptar, pero la palabra esto dice. Y Pablo había sido un fariseo, hermano, que había estudiado en las mejores escuelas de los fariseos. Pablo era instruido en la palabra. Por eso es que Pablo, cuando le está hablando a sus interlocutores con los que él se reúne, él les habla con base fundamental en la palabra. Y a veces, hermano, cuando alguien me hace una pregunta, es posible que no me acuerde el capítulo y el versículo en ese momento. Pero yo le doy una respuesta y le digo, la palabra de Dios dice esto. Y tal vez conmigo pueda ser que no esté de acuerdo, pero a la palabra de Dios no le puede discutir. Porque yo le puedo dar mi opinión y le puedo decir, mire, lo que yo pienso es esto, pero la palabra de Dios dice esto. Ahí no es para dónde. Entonces dice el texto, porque hoy el mensaje que le predico es, ¿qué tipo de cristianos necesita la iglesia? Los cristianos y como yo hoy le voy a predicar a ustedes, ¿verdad? Entonces yo le voy a decir qué tipo de cristianos necesita esta iglesia. Y ahí lo que en otra parte, todo eso es doctor ya para predicar. Si estuviera, le dijera lo que ya, pero yo voy a decir lo que necesitamos aquí en esta iglesia. Entonces, y por eso este texto habla de ese testimonio. Vaya a la primera carta de Pedro. Primera carta de Pedro, y no me pierda el texto aquí del 17 de Hechos, porque vamos a regresar. Primera carta de Pedro, eso está casi al final, pase página y va después de la carta de Santiago, en la primera carta de Pedro, el capítulo 2. Pase todas las cartas supuestas de Pablo y va a llegar a las cartas después de Hebreos. Después de Hebreos viene Santiago y después de Santiago viene Primera de Pedro. Primera carta del apóstol San Pedro en el capítulo 2 y versículo 4. ¿Ya lo tienen? Dice, Cristo, ¿qué dice? Es la piedra viva, rechazada por los seres humanos, pero escogida y preciosa ante Dios. Al acercarse a Él, versículo 5, también ustedes son como piedras vivas, con las cuales se está edificando una casa espiritual. De este modo llegan a ser un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por medio de Jesucristo. Amén. Entonces dice la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 4, que cada uno de nosotros somos, ¿qué dice? Piedras vivas. Y que con estas piedras vivas se construye, dice, el nuevo edificio espiritual, el templo. O si queremos nosotros decirlo de una
manera más común, más popular para nosotros, con estas piedras vivas se construye la iglesia. Esta iglesia se construye y se constituye por piedras vivas. La piedra viva es decir que agarra puesto. Es una piedra viva que tiene un lugar especial con el que se va construyendo. Por eso es que somos sacerdocio real. Entonces, hermano, si somos piedras vivas en la construcción del templo, del nuevo edificio espiritual, en la construcción de la iglesia, lo primero que tenemos que decir, decimos que somos ¿qué? Piedras vivas. Entonces hay dos cosas. Primero es piedra y lo segundo, o sea, cuando dice que es piedra, no es otra cosa. Es piedra. Es piedra. Porque usted le pueden dar un pedazo de esponja que parece piedra, pero no es piedra. Y mire, cuando usted hace el nacimiento de la Navidad, le pone unos papelitos ahí, los pinta y dice que estas son las piedras, pero no es piedra, es papel, no es piedra. Y hay otros que agarran de esa cosa que le llaman oasis, o el otro, como que es esponja, Durapax. Y lo figuran, miren, y lo pintan y son piedras, pero usted la agarra, eso no es piedra. Parece piedra. Y hay otro, mire, también en la construcción, usted va a ver, mire, parece piedra, pero si usted le pega con la almohada, se desmorona. Por eso, está diciendo que es piedra, pero piedra viva, piedra fina. Y luego dice que es viva, quiere decir que tiene vida, no es algo que está ahí para destruirse. Como el talpetate, ¿cómo le llaman? ¿No? Que es así, ¿cómo? Piedra poma, o sea, eso no se usa para la construcción. No es un pedazo de adobe, no es un pedazo de tierra, es piedra. Y es firme. Acuérdese lo que la Biblia nos cuenta de cómo aquel hombrecito tan pequeñito venció a un gigante llamado Goliat. ¿Con qué lo venció? Una piedra. Imagínate, le hubiera tirado un mangazo. No, es que con un pelotazo. Y usted se fija que cuando hace el fuego de Diolote no le quedan cenizas, no hay brasas. Piedras vivas, o sea, quiere decir algo sólido, algo fuerte. Eso es lo que se pide de lo que forman la iglesia. Entonces, los tipos de cristianos que esta iglesia necesita para hacer la construcción tiene que ser piedra viva. Vamos a ir a la primera carta a los Corintios. Primera carta a los Corintios, está más atrás, después de los Hechos, donde estábamos, viene Romanos y después viene Corintios. Primera carta a los Corintios, capítulo 3. Primera Corintios, capítulo 3. Primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 9. ¿Ya lo tienen? Dice: en efecto, nosotros somos colaboradores al servicio de Dios, y ustedes son el campo de cultivo de Dios, son el edificio de Dios. Según la gracia que Dios me ha dado, yo, como maestro constructor, eché los cimientos y otro construye sobre ellos. Pero cada uno tenga cuidado de cómo construye. Oiga, está hablando de una construcción. ¿Y qué lleva una construcción, hermanos y hermanas? Para empezar a construir cimientos. ¿Y qué llevan los cimientos? Piedra. Lleva piedra. Es lo primero. Los
cimientos no pueden ser de arena. Los cimientos no pueden ser de pura tierra. Los cimientos tienen que llevar algo sólido, piedra, roca firme. Y después sobre eso le echan el concreto, que también lleva piedra, le ponen hierro. Y ahí se levantan las columnas. Levantan las columnas y las paredes. Pero eso está basado o puesto sobre los cimientos. Y dice Pablo, pues en esta construcción, dice Pablo, fíjense cómo construyen. Fíjense cómo construyen. Ahí lo dice el versículo 9. Versículo 9. Porque dice el 12, leamos en el 12. Si alguien construye sobre este fundamento, ya sea con oro, plata y piedras preciosas, o con madera, su obra se mostrará tal cual es, pues el día del juicio le dejará al descubierto. El fuego le dará a conocer y pondrá a prueba la calidad del trabajo de cada uno. Amén. Amén. ¿Se acuerdan ustedes de aquel cuentito de los 3 cerditos? Ya, los que fueron al kinder, o los que pasaron por primer grado, los que leíamos aquellos libritos. Sé que había, yo ya no me acuerdo, pero el asunto es que el lobo se quería comer a los cerditos. La maestra de kinder se lo sabe. Entonces, el lobo se quería comer a los cerditos. Y vino uno, hizo su casita y la hizo de zacate, de paja. El otro la hizo de madera, con palitos. Y el otro la hizo de ladrillo. Ahí está. Bueno, vino el lobo y llega donde el primero. Y se diálogo, yo no me acuerdo que le dijo que se le iba a sacar y se le iba a comer. Y el cerdito le dice: no, a mí nadie me saca. ¿De qué? Estoy en mi casa. El lobo le dice: pues yo voy a soplar. Y voy a soplar y voy a soplar y te va a botar. Y dice el cuento, ¿verdad? Comienza a soplar y le bota la casita. Y sale el cerdito a meterse a la del otro. Y ya son dos los que están en la de madera. Y lo mismo, llega, sopla y le bota la casa. Y se van donde el tercero. Y ahí, ¿qué pasa? Ahí, por más que sopla y sopla, se muere el lobo y no le bota la casa. Porque estaba bien construida. Tenía ladrillo, tenía buena base, tenía buenos fundamentos. Entonces, esto mismo sucede, que dice la palabra: ustedes son piedra viva en la construcción del nuevo edificio, del templo, que es la iglesia. Amén. Amén. Dice entonces, y si esta casa, este templo, que es la iglesia, y no me refiero a este edificio, sino cada uno de nosotros, soy de zacate, una media sopladita, ahí va de la basurita. Se le lleva el viento. Ahora, no, ya no es de zacate, ahora es de madera, ¿verdad? De madera. Ya, leña, que sea, de tepate o de quiote. Madera fina, ¿verdad? De guarumo. Entonces viene el viento, lo bota. Pero dice la palabra: cada uno tiene que ver cómo construir. Amén. Y es por eso estoy hablando ahora de los cristianos que necesitan esta iglesia. Amén. De los cristianos que necesitan esta iglesia. La basurita el viento se la lleva. La madera pues agarra fuego también. Pero si está fundamentado en la roca firme que es Cristo, usted es roca también. Y por el que sople, mantiene firme. Amén. Y una construcción firme se mantiene. Vienen los vientos, dice Cristo. Vienen las tempestades, y como está fundamentada en la roca que es Cristo, no se mueve. Amén. Se tambalea en todo caso. Mire, nosotros tenemos una gran bendición aquí en este departamento, porque han habido terremotos grandes. Y mire, la ciudad capital, que estaba anteriormente por Suchitoto, de ahí se trasladó para otro lugar. Así ha andado la ciudad capital durante la historia, porque no ha podido estar. Le llaman el Valle de las Hamacas.
así se llama la zona, de Ilopango y todo, y San Salvador, es el Valle de las Hamacas. San Vicente, esa ciudad se ha destruido en 3 ocasiones y ha desaparecido. Y así otras ciudades. Por eso oímos de pueblos como Ocotepeque, Nuevo Ocotepeque, Cuscatlán, Antiguo Cuscatlán, Nuevo Cuscatlán. Quiere decir que son ciudades que fueron destruidas y fueron plantadas en otro lugar. ¿Por qué? Por los terremotos. Y en estos pueblos hemos sido bendecidos porque ha habido terremotos y se ha mantenido en pie. Es una bendición de Dios. Pero imagínense en estos terremotos que nosotros hemos resistido, porque hay grandes terremotos del 2001, por ejemplo, enero y febrero. Ciudades enteras como Gran Paz, Berlín, allá en La Libertad, recuerdo, Comasagua, Santa Tecla, mire, colonias enteras desaparecidas, arrasadas. Y mire aquí, se mantienen. Aún como con casitas de adobe, casas se han mantenido en pie. Es una bendición. Pues sí, de igual manera, así como se ha resistido en la tierra, o por condiciones naturales la tierra resiste, de igual manera también los cristianos de estos lugares debemos resistir y ser piedra viva fundamentada en la roca firme que es Cristo Jesús. Para que ninguna tempestad, ningún viento, ninguna tormenta, ningún terremoto le haga resquebrajarse, sino que se mantenga siempre en pie. De eso estamos hablando. Piedra viva en la construcción de este edificio. El tipo de cristiano que estamos formando, el tipo de cristiano que queremos en esta iglesia. Hombres y mujeres firmes. Entonces dice la Escritura, ¿cuál era el versículo 9, verdad? 3:9, 1 Corintios, dice el 9: nosotros somos colaboradores al servicio de Dios, y ustedes son el campo de cultivo de Dios. Dice, son el edificio de Dios. El edificio de Dios. Según la gracia que Dios me ha dado, yo como maestro constructor eché los cimientos y otro construye sobre ellos, pero cada uno tenga cuidado como construye. Cada uno tenga cuidado como construye. Si hacemos columnas, mire, yo no sé cómo fue la construcción de esta primera casita, ¿verdad? Pero fíjate que cuando los albañiles comenzaron a hacer esas columnas, esta, por ejemplo, si usted la ve en más ancha, también es más ancha, le han puesto refuerzos, y allá afuera también le puso refuerzos, porque hasta ahí por donde tiene la mano la hermana levantada, hasta por ahí era cemento, de ahí para allá tierra blanca tenía, y hasta allá arriba tenía cemento otra vez. Y allí el que construyó le metió tierra en vez de cemento. ¿Ya? Entonces, menos mal que se alabó ese final y hoy tiene puro concreto ahí. ¿Sí? Entonces, los constructores, ¿verdad? No se fijaron a la hora de construir, pero se mantuvo en pie porque tenía hierro en él, y el hierro sostenía la construcción. Eso le daba fuerza y tenía bolines atravesados. Eso es lo que ayudó bastante. Pero todo eso, hermano y hermana, dice aquí la palabra. Por eso cada uno dice, fíjese cómo construye. Fíjese cómo construye. Cuando estábamos en esa construcción de la otra parte, a veces yo me venía a estar todo el día. Y como eran cosas que yo no podía soldar, por ejemplo. No podía poner aquellos ladrillos allá arriba, porque había una piedra y yo ahí estaba sentado. Cuando llegaba allá le decía, vengo cansado de los ojos, les decía yo. Cansado de tanto estar mirando, porque solo mirar me vida. Pero había que ver cómo se construye, porque aquí dice la palabra, dice en el 10, según la gracia que Dios me ha dado, yo como maestro constructor eché los cimientos y otro construye sobre ellos, pero cada uno tenga cuidado, dice, de cómo construye. Hermano, usted tiene que saber cómo está llevando su vida cristiana. Usted tiene que saber cómo está viviendo. O sea, usted no me va a dar cuentas a mí de cómo está su vida con el Señor, cómo es el trato que usted lleva al Señor, pero usted sí. Amén. Usted sí.
Usted no tiene que reportarse conmigo y decir, mire, hoy hice estas obras buenas y también hice estas. No, usted no necesita reportarse, porque usted tiene que reportarse con el Señor. Amén. Y usted tiene que ver, por eso dice aquí, y cada uno, fíjese cómo es que está construyendo. Cómo que está construyendo. Entonces, tenemos que saber con qué material estamos construyendo. Si somos columnas de buen material, hombres y mujeres que alcancen a otros, hombres y mujeres que animen y motiven a otros, hombres y mujeres que proclamen la palabra. Esos son los cristianos que necesita esta iglesia. Hoy le voy a hablar de cuatro tipos de cristianos que esta iglesia necesita. Vaya al libro de los Hechos otra vez, donde comenzamos, capítulo 17. Capítulo 17, versículo del 1 al 4. ¿Qué dice la palabra? Pablo y Silas atravesaron Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Como era su costumbre, Pablo entró en la sinagoga y 3 sábados seguidos les habló con ellos, basándose en la Escritura. Les explicaba y demostraba que era necesario que el Mesías padeciera, que resucitara, y les decía: este Jesús que les anuncio, este es el Mesías. Algunos de los judíos se convencieron y se unieron a Pablo y a Silas, como también lo hicieron un buen número de mujeres importantes y muchos griegos que adoraban a Dios. Entonces, hermanos y hermanas, los cristianos que esta iglesia necesita son los que testifican de Cristo. Los que testifican de Cristo. Y testifican basándose en la palabra de Dios. Amén. Testifican basándose en la palabra de Dios. No que van a decir, si allá me dijeron, el pastor dijo, el padre dijo. No, la palabra de Dios dice. Amén. Ahí se va a basar usted. Y va a testificar. Los cristianos que esta iglesia necesita son los que testifican de Cristo. Amén. No que hablen bien de la iglesia, no que hablen bien del pastor, no que hablen bien de los hermanos, que hablen bien de Cristo. Amén. Que testifiquen a Cristo basándose en la palabra de Dios. Eso es lo primero. Ahora vamos a la carta a los Romanos, capítulo 16. Ahí solo pasa todo el libro de los Hechos y después empieza Romanos. Romanos capítulo 16. ¿Qué tipo de cristianos tiene que necesita esta iglesia? Que testifiquen de Cristo. 16, del 1 al 6. Les recomiendo a nuestra hermana Febe, diaconisa de la iglesia de Cencreas. Les pido que la reciban dignamente en el Señor, como conviene hacerlo entre hermanos en la fe. Préstenle toda la ayuda que necesite, porque ella ha ayudado a muchas personas, entre las que me encuentro yo. Saluden a Priscila y Aquila, mis compañeros de trabajo en Cristo Jesús. Por salvarme la vida, ellos arriesgaron la suya. Tanto yo como todas las iglesias de los gentiles les estamos agradecidos. Saluden igualmente a la iglesia que se reúne en la casa de ellos. Saluden a mi querido hermano Epéneto, el primer convertido a Cristo en la provincia de Asia. Saluden a María, que tanto ha trabajado por ustedes. Amén. Amén. Y sigue la lista. Entonces, habla de hombres y mujeres que han hecho obras de las cuales Pablo les está agradecidos. Y habla de Febe, que era diaconisa, era una servidora.
Entonces, el otro grupo o el otro tipo de cristianos que esta iglesia necesita son cristianos que sirvan a Cristo. Como Febe, como Aquila, como Priscila. Son personajes que va hablando ahí la Escritura. Dice: saluden a Aquila y Priscila, que ellos me recibieron y por mí casi que los matan a ellos también. Miren, es precioso saber cuando hay hermanos y hermanas que se creen el proyecto de Dios, que se creen el proyecto de iglesia, que se creen el reino de Dios. Y entonces uno ya no necesita testimoniar, uno ya no necesita predicar, porque hay otros que lo están transmitiendo. Miren qué bonito cuando Febe, la diaconisa, era enviada y Pablo decía: ahí le mando a la hermana Febe, atiéndanla bien, mándenle un caballo porque le cuesta caminar ya la pobrecita. Vayan a recibirla, llévenme agua porque iba de lejos y ya se le había terminado la cubita que llevaba. Miren, porque era una mujer que servía al Señor. Entonces, el tipo de cristianos que la iglesia necesita son, primero, que testifiquen a Cristo con la palabra de Dios en sus manos. Por eso siempre decimos: lea la Biblia, traiga la Biblia, porque cada vez que usted hable, va a hablar por lo que dice la palabra de Dios. Amén. Y si usted no lee la Biblia, no trae su Biblia, pero usted escucha la palabra, póngale atención a la palabra, que algo se le va a quedar. Entonces, cuando usted algo va a decir: mire, yo no sé cómo es que dice propiamente, pero yo sé que la Biblia dice esto, y usted se defiende con la palabra de Dios, testifica con la palabra de Dios. Y el otro tipo de cristianos que necesita la iglesia son los cristianos que sirven. Aquila y Priscila era un matrimonio, y ellos no creen, hermano, que por ser cristianos y por servir a la iglesia se olvidaban de su matrimonio. Vivían con la esposa, y Pablo fue a vivir con ellos un tiempo, y después Apolos. Una vez estaba Apolos predicando y estaba diciendo unas cosas, pero como Apolos no conocía mucho, Aquila y Priscila se le acercaron y dijeron: mire, hermano Apolos, fíjate que lo que usted estaba diciendo sí es cierto, pero venga, vamos a la casa, le vamos a explicar. Y allá dice que ellos le explicaron mejor la escritura, y dice que Apolos llegó a ser un excelente predicador gracias a la ayuda de Aquila y Priscila. Amén. Hombre y mujeres que estaban al servicio de Dios y eran casados. O sea que al mismo tiempo que servían a la iglesia, llevaban su vida familiar. Es que ese no es impedimento. Ese no es, hermanos y hermanas, el servir al Señor, el ponerse al servicio de la iglesia, el trabajar en la obra de Dios, no quiere decir que es para gente que no tiene nada que hacer, sino que en su mismo quehacer, en su misma vida, se pone también al servicio de sus hermanos y hermanas. Amén. Y trabaja en la obra de Dios. Entonces, primero que dije, ¿cómo son los cristianos que la iglesia necesita? Que testifiquen de Cristo, basados en la palabra. Y los otros, que sirvan. Porque hay una frase que está basada en el texto del Evangelio de Lucas, cuando dice que aquel que pone la mano en el arado y mira para atrás, dice, y una versión latinoamericana dice, no sirve. Así solo dice, no sirve. Entonces quiere decir que un cristiano que no sirve, no sirve. O sea, que un cristiano, una cristiana que no se ponga a servir, no sirve. Como no está sirviendo, no sirve. Entonces, ¿para qué sirve? ¿Para qué sirve? Para muchas cosas. Puede servir para muchas cosas. Puede ser un buen militante en la política, puede ser un buen vendedor, puede ser un buen líder comunitario, puede ser, pero no es un servidor del reino. Y aquí lo que le estamos hablando es que sea un servidor y una servidora en la obra de Dios. Amén. Porque hay gente que pues tiene capacidades para desempeñarse en otras obras. Bueno para negociar, es bueno para administrar, es bueno para reunir gente, es bueno para hablar, pero a veces no es bueno para servir.
cristiano que no sirve, o sea, que no se pone a servir, no sirve. ¿Por qué no sirve? Porque no está sirviendo. Así de sencillo. Nadie me dice amén. Nadie me dice amén. Entonces, esos son los cristianos que la iglesia necesita. Que la iglesia necesita. Dice el Evangelio que así como Cristo, que no vino a ser servido. Ahí está. Y nosotros somos seguidores de Cristo. Entonces los seguidores de Cristo son los que están dispuestos no a que les sirva. No a que les sirva. Porque qué galán es que alcanzame esto. Alcanzámelo. Y mira, está tocando los tallados. Alcanzámelo, te digo esto, alcanzámelo. Es bonito que le sirva, ¿verdad? Y aquel, alcanzame el control, y hasta con el pie lo está tocando ya. Échamelo. Ya con el dedo gordo del pie enciende la televisión. Así como Cristo, que no vino a ser servido, sino a servir. Por eso es que es necesario los cristianos que se pongan al servicio. No al servicio de una institución, no al servicio de una organización, no al servicio de un hombre. Aquí estoy a su disposición, hombre, no es así. Haga conmigo lo que usted quiera, no. Que ponga al servicio del Señor, pues. Que ponga al servicio de Dios en su vida, que va a servir a la iglesia, pero sí, como un servicio al reino de Dios. Entonces, el cristiano que la iglesia busca es el cristiano que testifique, luego que sirva. Va el libro de los Hechos, allá atrás sí, libro de los Hechos. El 17, donde estábamos. 17. 17. Dice el versículo 5. 17, 5. Pero los judíos, llenos de envidia, reclutaron a unos maleantes callejeros, con los que armaron una turba y empezaron a alborotar la ciudad. Asaltaron la casa de Jasón en busca de Pablo y Silas, con el fin de procesarlos públicamente. Pero como no los encontraron, arrastraron a Jasón y a algunos otros hermanos ante las autoridades de la ciudad gritando: estos que han trastornado el mundo entero han venido también acá. Y Jasón los ha recibido en su casa. Todos ellos actúan en contra de los decretos del emperador, afirmando que hay otro rey, uno que se llama Jesús. Al oír esto, las autoridades de la ciudad se alborotaron y entonces exigieron fianza a Jasón y a los demás para dejarlo en libertad. Tan pronto como se hizo de noche, los hermanos enviaron a Pablo y a Silas a Berea, quienes al llegar se dirigieron a la sinagoga de los judíos. Amén. Amén. Pablo había llegado a predicar a Tesalónica. Le habló a los judíos. Muchos creyeron, muchos aceptaron. También algunos griegos que creían en Dios, dice la palabra. Pero hubieron otros que se alborotaron, otros que no estaban de acuerdo. Y eso, los que no estaban de acuerdo, dice que fueron a llamar a los maderos. ¿O cómo dice ahí? ¿Cómo dice ahí? ¿Cómo es la versión que está leyendo usted? Pues sí. Echémosle la mano, saquemos a este Pablo, este es el culpable. Y dice que fueron a llamar a los pagos, maleantes, y dijeron: miren, démenle una buena esta. Y miren qué hicieron, a Pablo lo escondieron en la casa de Jasón, dice. Y como no lo hallaron, a ver dónde estaba Pablito. Se llevaron a Jasón, se llevaron a los demás y a ellos los llevaron al tribunal. Ellos dieron y hasta pagaron la fianza a ellos. Cuando ellos pagaron la fianza, ya dice que sacaron a Pablo y le dijeron: vaya, hermano Pablo y Silas, oye, cuando vaya, se le ayudaron a escaparse.
Esos son los cristianos que necesita la iglesia. Amén. Cristianos que estén listos a resolver problemas. No a que causen problemas, sino que estén dispuestos a resolver problemas. Que está pasando algo, digan, miren cómo arreglamos este asunto. Miren, dice, había un problema ahí en esa congregación tesalónica. A Pablo, le echaron la mano pues, a Pablo. Y Jasón dijo, miren hermanos, aquí nos toca que enfrentarnos a estos maleantes. Pero al hermano Pablo no lo vamos a entregar. Y otro decía, pero es que miren, y sobre todo, uno que es mayor que usted, el otro que es de aquí, decía Jasón. Y como eso no está en la Biblia, pero lo entendemos, hermano, porque dice que cuando llegaron se llevaron a Jasón, a los demás, lo llevaron a tribunal y dijeron, estos son los que han venido a alborotar a la gente, estos dicen que hay otro rey, no sé qué. Y ellos dijeron, sí, es cierto, ¿y qué? Bueno, van a pagar una multa, la pagamos. Y Pablo y Silas no aparecieron por ahí. ¿A dónde estaban Pablo y Silas? No dice la palabra, pero tenemos que entender que ellos no lo estaban defendiendo, porque dice el versículo 10, ahí está en el 10. Tan pronto como se hizo de noche, oiga, ahí estaban. En cuanto se hizo de noche, los hermanos enviaron a Pablo y a Silas a Berea, quienes al llegar se dirigieron a la sinagoga de los judíos. Cuando se hizo de noche, llegaron, hermano Pablo, hermano Silas, vénganse. Ya pagamos, ya. Gracias a Dios que no nos pequearon, porque esos romanos fregados le dan 40 azotes a uno, pero solo dinero nos sacaron, pero ya estuvo, ya arreglamos, vénganse. Y se los llevan de escondidas, por un punto ciego, sin pasar por la frontera, para que no muestren el DUI, sin pasaporte, los llevan y los pasan. Y así les salvan la vida. Qué precioso, hermano, cuando hay una iglesia, hay una comunidad y uno sabe y tiene confianza que si se mete en problemas, esa comunidad da la cara por el hermano. Pero qué triste, hermano, que cuando alguien tiene problemas, la misma congregación se lo termine. Eso sí es terrible. Mire, yo le puedo asegurar que en este pueblo yo recibí, y me hicieron un recibimiento hasta con cuerdas y en procesión, parecía el Papa que entraba en este pueblo. Como que era el presidente pasándole revista al ejército, por no decir candidata de la reina o fiesta, porque si es muy feo, ¿verdad? Pero así me traían, miren, un pica de eso, Kia. Me traían parado que viniera yo hacia arriba, miren, una caravana como de 40 carros de Sensunte. Gran recibimiento. Pasó una señora y dijo, les traemos, ¿cómo que dijo? No me acuerdo si dijo una perla o no sé qué, un diamante, a ver qué, una piedra preciosa. Uy. Así dijo. Dile que iglesia. Y cuando fueron los problemas, ese gran recibimiento dio la cara. Ahí subió un grupito de allá de la montaña, el único grupito que subió de la montaña, pero ahí estaban, ahí por la radio, un grupito con una hondureña a la cabeza. Luisa parece que llama. Subieron, estaban por la radio, en plena calle y cambio de la gente, con una carta con firma, y que les mandar haciendo caso de eso. Solo les di la bendición y me fui. Pero al siguiente día ya esos mismos que llevaban la carta firmada estaban en contra también. Pero hubo uno aquí, hubo una persona aquí en este pueblo. Tal vez sea la persona más despreciable, la persona más rechazada, la más criticada, más burlada de este pueblo. Y esa persona en la noche anduvo buscando maletines y costales y todo para echarme las cosas. Y todos los días me llamaba por teléfono. Y todos los días, si yo revisaba todos los días el correo electrónico en la computadora, tenía un mensaje de él. Todos los días. Por lo menos había una persona que no es ni cristiano, ni ha llegado a la iglesia. Es más, todo el mundo le ve mal. Todos los días tenía un mensaje en mi computadora y todos los días tenía una llamada y me decía, ¿cómo está? ¿Cómo sigue? ¿Cómo se siente? Aquí dijeron hoy esto, me tenía informado. Pero ¿dónde estaba la iglesia? ¿Dónde estaba la congregación? No, eso. Por eso yo le digo, en esta iglesia se necesitan cristianos que estén dispuestos a resolver problemas. Mire, fíjense que el hijo de la hermana fulana
dice que pasa esto y vamos a orar por el hermano. Vamos a orar. Pero imagínense, si ese sabe por qué lo han llevado, si es de buena pieza, ahí la hermana, es que ella es la terenga, se la termina. Cristianos que estén dispuestos a resolver problemas. Dice aquí la palabra que Jasón, cuando Jasón llegaron Jasón y todos se reunieron. Ahí está, lo está leyendo usted, ¿verdad? En el 5. Dice que los judíos llenos de envidia reclutaron a maleantes callejeros y armaron una turba y alborotaron la ciudad. ¿En busca de quién? De Pablo y Silas. Pero como no los encontraron, ¿por qué no los encontraron? ¿Por qué no los encontraron? Porque la iglesia protegía a los suyos. La iglesia cuidaba a los suyos. La congregación cuidaba a los suyos. Hermanos, necesitamos una iglesia donde se resuelvan problemas y no se creen más problemas. ¿Cuánto no yo he mencionado esta técnica, este método? A mí me funciona. Y si se lo enseño es porque funciona. El mal del búho. El mal del búho. Apréndaselo, es bueno. Es bueno. Mire, ya se dio cuenta. Dígale usted. Pues sí, lo que andan diciendo. Dígale usted. Dicen que tal y tal cosa. Y esta con los puja. Mal del pujo, se llama eso. Pero funciona, fíjense. Pero sí, imagínense que. Y ya se dio cuenta. ¿De qué usted? Lo que ¿quién usted? Ajá, y es nombre. Cristiano que resuelva problemas. Apréndase la técnica. Mira cómo funciona. Mira cómo funciona. A mí me funciona. Y a veces quisiera que yo reaccionara, que yo hablara. Y me tengo que morder la lengua porque algo me falta. Pero me acuerdo yo del mal del pujo. Entonces, cuando me habla por teléfono, que mire que tal cosa. Al final me dice, vaya, pues que pase buen día, porque no me sacaron una palabra. Un día alguien me habló y me dijo, bueno, ¿y usted que está escuchando? Usted está escuchando. Por gordo, por tripudo, le digo, por mantecoso, ¿por qué? No, me dijo, por lo puja, me dijo. ¿Y qué más quería? Entonces, esto me encanta a mí, hermanos, encontrar cómo funcionaban las primeras comunidades, cómo vivían los primeros cristianos. ¿Cómo vivían los primeros cristianos? Imagínense qué solidaridad, qué fraternidad. Y eso es lo que miraban los que no asistían a la iglesia, los que no asistían a la congregación. Eso es lo que miraban y decían, miren cómo se aman, decían. Eso les llamaba la atención. Miren cómo se ayudan. Miren. Pero imagínense el testimonio que nosotros podemos dar. El testimonio que nosotros podemos dar. Si nosotros estamos, como dicen, en la vida. Y peor, en victoria, donde venimos a parar nosotros. En victoria venimos a parar nosotros. Ustedes porque aquí viven ya. Nosotros que aquí venimos a parar. Y entonces, hermanos, Jasón y los demás hermanos, dice el texto, como no los encontraron, dice, arrastraron a Jasón y algunos otros hermanos ante la autoridad de la ciudad gritando, estos son. Ya no era Pablo y Silas, a ellos les culpaban. Y ellos dijeron, está bien, que nos culpen a nosotros. Los llevaron, dice, y el 8, al oír esto, la multitud y la autoridad de la ciudad se alborotaron. El 9. ¿Qué dice el 9? Le exigieron una fianza y lo dejaron en libertad. Pero el 10, y cuando se hizo de noche, los hermanos dicen, sacaron a Pablo y a Silas,
que los estaban cuidando, que los estaban protegiendo y los mandaron para que siguieran la misión. Esto es precioso. Aprenda, hermano, hermana, cómo vivían los primeros cristianos, cómo estaban dispuestos ellos a presentarse ellos y salvando a los que les habían transmitido la enseñanza. Pablo y Silas eran los que buscaban, pero dijeron: aquí no están. Pues si no están, a ustedes los llevamos. Está bueno, está bueno. ¿Qué diríamos nosotros? Búsquenlo a ellos, y yo porque tengo que cargar con las culpas del otro, aquí no están. Y lo dicen: no, pero vos te vamos a llevar porque vos vas a ir también a esa iglesia. No, yo les voy a decir dónde están. Allá están. En tiempos de guerra pasaba eso. Entonces, ¿cómo dije que son los cristianos que necesita la iglesia? Primero, que testifiquen de Cristo, pero con la palabra. Segundo, que sirvan, porque si no sirven, no sirven. Y tercero, que resuelvan problemas. Cristianos que resuelvan problemas. Vamos al libro del Deuteronomio. El libro del Deuteronomio está en los primeros 5 libros. Está el Génesis, después de Génesis está Éxodo, después de Éxodo está Levítico, después está Números y después está Deuteronomio en el capítulo 33. Mire, estas cositas son las que se aprenden cuando uno lee la Biblia, ¿verdad, hermano? Leer la Biblia nos ayuda a aprender. Conozco a un señor que tiene 2 licenciaturas, una en comunicación y otra en administración de empresas, y tiene como 2 maestrías más, y no parece loco, y detesta las iglesias. A él no le gustan las iglesias, y él de pequeño fue alcohólico, pero después no detesta, no le gustan las iglesias. Pero hace poco un pastor lo comenzó a invitar y hizo una apuesta y él perdió la apuesta. Entonces, como perdió la apuesta, lo hizo ir a una iglesia. Y cuando fue, pues lo primero que le hizo fue le regaló una Biblia para que pudiera en la iglesia estar en el culto y aprender lo que estaba enseñando. Pero como él no sabía, entonces él decía, en vez de decir capítulo a versículo, él como está acostumbrado de la Constitución y los códigos y todo eso, decía artículo no sé qué, decía numeral tal, como así son, los mencionan en los códigos, ¿verdad? Los códigos de las leyes. Entonces él, en vez de decir capítulos y versículos, decía artículo 23, numeral tal. Yo le digo capítulo 33, versículo 13. Versículo 13 en adelante. Acerca de José, dijo: el Señor bendiga su tierra con el rocío precioso del cielo y con las aguas que brotan de la tierra, con las mejores cosechas del año y los mejores frutos del mes, con lo más selecto de las montañas de siempre y la fertilidad de las colinas eternas, con lo mejor de lo que llena la tierra y el favor del que mora en la zarza ardiente. Repose todo esto sobre la cabeza de José y sobre la corona del elegido entre sus hermanos. José es majestuoso como primogénito de toro, poderoso como un búfalo, con sus cuernos atacará las naciones hasta arrinconarlas en los confines del mundo. Tales son los millares de Manasés, las decenas de millares de Efraín. Amén. Amén. Está dándole alabanzas a un ser humano, hablando de José, y está hablando de los demás descendientes, pero principalmente de José, estos versículos. ¿Y por qué habla maravillas de José? ¿Por qué habla maravillas de este ser humano? Que era uno de los 12 hijos de Jacob. ¿Por qué esta alabanza para él? Porque José
Era un hombre consagrado a Dios. Consagrado a Dios. Entonces, hermanos y hermanas, los cristianos que la iglesia necesita son hombres y mujeres que como columnas firmes, como piedras vivas, construyan el edificio espiritual del templo espiritual que es la iglesia, el cuerpo de Cristo. Que testifiquen a Cristo con la palabra de Dios en sus labios. Que sirvan a Cristo en sus hermanos. Que estén dispuestos a resolver problemas. Y cuarto, que se consagren para Dios. Esto es lo importante. Que se consagren para Dios. Que tengan tiempo para Dios. Que tengan pensamientos para Dios. Que palabras sean de Dios. Que comportamientos sean de Dios. Es decir, que su vida esté consagrada a Dios. Amén. Y siempre hemos hablado qué significa estar consagrado a Dios. Ser santo es estar apartado para Dios. Consagrado para Dios es apartado para Dios. Si aquí hay hombres y mujeres que testifican a Cristo, háganlo con la palabra de Dios en sus labios. Amén. Si aquí hay hombres y mujeres que sirven a Cristo, sírvanle de corazón. Y si no hay, llamamos e invitamos a hombres y mujeres que sirvan a Cristo como nosotros lo estamos haciendo. Llevamos ya tiempo de estar sirviendo. Y si hay aquí hombres y mujeres que resuelven problemas, invitamos a que lo siga haciendo. Sea instrumento de reconciliación. Pero también necesitamos hombres y mujeres que se consagren al Señor. No lo voy a decir de parte mía, se lo voy a decir de parte de Dios, como si Dios mismo se lo dijera. Cuento con usted, o voy a tener que ir a buscar a otro. Vamos a ver. Bendito Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, porque has sido bueno con nosotros. Como la lluvia cae en la tierra y la empapa para dar vida, que sea de igual manera tu palabra en nuestros corazones. Señor, que podamos fundamentar nuestra vida en la roca firme e inconmovible que es tu Hijo Jesús, para hacer columnas firmes, construcción fuerte. Señor, toma nuestra debilidad, toma nuestra fragilidad y conviértenos en esas piedras vivas. Que podamos testificar, Señor, de las obras que tú has hecho en nosotros. Testificar de tu reino, testificar de tu iglesia, basados en la palabra de Dios. Señor, que podamos servirte, que podamos prestar, Señor, lo que tú mismo nos has dado, nuestra capacidad, nuestra inteligencia, nuestro corazón, nuestra fuerza, nuestras manos, nuestros pies, nuestra lengua, a tu servicio, Señor. Señor, que cuando haya dificultades, o haya problemas, seamos capaces de resolver problemas, no de engrandecerlos ni causar más. Pero sobre todo, Señor, que podamos estar apartados para ti, consagrados para ti. Te damos gracias, Señor, por los testimonios que ya se levantan, Señor.
para dar a conocer tu nombre y tu palabra y las obras que tú has hecho en nosotros. Señor, te damos gracias por lo que ya ponen su tiempo, ponen su trabajo, ponen su ofrenda para el servicio, Señor. Levanta, Señor, hombres y mujeres dispuestos a servirte, así como tú has venido, no a ser servido, sino a servir. Señor, ayúdanos en cualquier dificultad, en cualquier problema, en cualquier situación, porque sabemos, Señor, que en cualquier situación Cristo es la solución. Señor, que podamos estar consagrados para ti. Bendito sea tu nombre, Señor. Porque eres tú, Señor, el que nos ha llamado. Eres el que ha puesto su mirada en nosotros. Bendito sea tu nombre, Señor. Oh, gracias, Señor. Bendecimos tu nombre, Señor, en esta hora. Glorificamos tu poder. Te damos la gloria y la honra, Señor. Usa, Señor, nuestras facultades. Usa nuestras vidas, Señor. Porque no estamos con una iglesia, porque no estamos con una organización, porque no estamos con un pastor. Es un trato con el Señor. Y Dios no te falla. Dios es fiel. Que no esperamos, Señor, recompensa de nadie en la tierra, solo le esperamos de ti, Señor. Porque no esperamos un premio aquí en la tierra, una condecoración aquí en la tierra, un pago aquí en la tierra. Esperamos, Señor, la corona inmarcesible, la corona de gloria, la que tú das a los que permanecen fieles. Gracias, Señor, te damos en esta hora. Y bendecimos, Señor, tu nombre. Y te alabamos, Señor. Porque tú tienes poder para renovar todas las cosas. Y si hoy, a través de tu palabra, hemos sido fortalecidos, gracias, Señor. Y si hoy, Señor, a través de tu palabra, hemos sido cuestionados, gracias, Señor. Y si hoy, Señor, tu palabra nos hace pensar, gracias, Señor. Bendito Señor. Gracias, Santo, santo es tu Señor. Gracias, Señor. Pues no encuentro las palabras. Bendecimos, Señor. ¿Cómo expresarte, mi Cristo? Bendito sea.
Señor, porque no buscamos el aplauso de nadie en la tierra, Señor. Porque necesitamos, Señor, ser reconocidos en ti. Si está testificando, siga testificando. Si está sirviendo, siga sirviendo. Si está resolviendo problemas, siga resolviendo problemas. Pero si hoy quiere consagrar su vida, haga la obra del Señor. Bendito sea el nombre, Señor. Dios mío, en todas las cosas que he estado, mi corazón se llena de emoción, pues no encuentro las palabras como expresarte mi Cristo, el agradecimiento que hay para mí. Sí, Señor. Agradecimiento hay en mi corazón, canto de alegría, elevo mi voz. Muchas son las cosas que mi Dios me ha dado, y en agradecimiento le sirvo a mi Señor. Agradecimiento hay en mi corazón, un canto de alegría elevo mi voz. Muchas son las cosas que mi Dios me ha dado, y en agradecimiento le sirvo a mi Señor. En agradecimiento le sirvo a mi Señor. Algunas veces hemos cantado, a veces sin saber lo que decimos, pero ahí estaba resumido este sentimiento. Lo cantábamos: 1000 y 1000 corazones tuviera ofrecerte a mi Señor. Y si 1000 corazones tuviera, ofrecerlos ardiendo en tu amor. Lo hemos cantado tantas veces, diciendo: corazón el más puro y más santo. Pero hoy también le decimos al Señor que una vida tenemos, porque una vida nos ha dado aquí en la tierra. Pero si tuviéramos 2 o más, toda la vida la viviríamos en su presencia. Y si hoy en esta vida hay cosas que nos apartan, nos enfrían, nos alejan, nos obstaculizan, llegará el día en que estaremos en su presencia y nunca le dejaremos. Dígale ahora al Señor que los años que Dios quiera darle y el tiempo que Dios quiera permitirle sea años, vida y tiempo consagrado para Él. Gracias, Señor Jesús. Recibe nuestras vidas y recibe esta tarde los corazones movidos y tocados por tu Espíritu, las mentes, Señor, en las que se ha oído tu palabra, y haz tu obra, Señor, en nosotros, porque eres tú el que tiene
la última palabra. Amén. Eres tú el único que puede tomar decisiones en el interior de cada hombre y cada mujer. Gracias, Señor. Bendito sea tu nombre. Te alabamos, Señor, y te bendecimos. Declare ahora, con alegría y con gozo, de que somos el pueblo de Dios. Amén. Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Amén. Amén y amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos, hermanas.